La vuelta de Túrin a Dor-lómin. Por fin, fatigado por la prisa y el largo camino, porque durante más de 40 leguas había viajado sin descanso, Túrin llegó junto con los primeros hielos del invierno a los estanques de Hybrin, donde antes había conseguido curarse, pero no eran ahora más que lodo congelado, y ya no le fue posible beber allí. Llegó luego a los pasos por los que se accedía a Dor-lómin, y la nieve venía amarga desde el norte, y los caminos eran fríos y peligrosos. Aunque habían transcurrido 23 años desde que había pisado esa senda, la tenía grabada en el corazón. Tanto había sido el dolor de cada paso que lo separaba de Morwen. Así, por fin, volvió a la tierra de su infancia. Estaba lóbrega y vacía, y la gente era allí escasa e intratable, y hablaba el lenguaje áspero de los hombres del este, y la vieja lengua se había convertido en la lengua de los siervos o de los enemigos. Por tanto, Túrin avanzó cauteloso, embozado y en silencio, y llegó por fin a la casa que buscaba. Se alzaba vacía y oscura, y nada viviente había cerca, porque Morwen había partido, y Broda, el intruso, el que había desposado por la fuerza a Aerin, pariente de Húrin, había saqueado la casa y se había llevado bienes y sirvientes. La casa de Broda era la que quedaba más cerca de la vieja casa de Húrin, y hacia allí se encaminó Túrin, agotado por el viaje y la pena, para pedir albergue, y le fue concedido, porque Aerin todavía conservaba allí algunas de las bondadosas prácticas de antaño. Se le dio un asiento junto al fuego entre los sirvientes y unos pocos vagabundos casi tan tristes y cansados como él, y pidió noticias de la tierra. Entonces los allí reunidos guardaron silencio, y algunos se alejaron y miraron con desconfianza al forastero. Pero un viejo vagabundo con una muleta dijo: «Si por la fuerza tienes que hablar en la vieja lengua, hazlo más despacio y no pidas noticias. ¿Quieres que te azoten por bribón o te cuelguen por espía? Porque bien puede que seas alguna de las dos cosas por tu aspecto. Lo que quiere decir». Y acercándose le habló al oído de Túrin: «Una de las buenas gentes de antaño que vino con Hador en los días dorados, antes que las cabezas tuvieran pelo de lobo. Algunos aquí son de esa especie, aunque convertidos en esclavos y mendigos. Y si no fuera por la señora Aerin, no estarían junto a este fuego, ni recibirían este caldo. ¿De dónde eres y qué nuevas traes?» «Hubo una señora llamada Morwen», contestó Túrin, «y hace mucho tiempo viví en su casa. Allí fui, después de haber viajado muy lejos en busca de bienvenida, pero no hubo gente ni fuego que me recibieran». «Ni los ha habido durante todo este largo año y todavía más», respondió el viejo, «aunque ya desde la guerra mortal no abundaron en esa casa la gente y el fuego, porque ella era de la gente de antaño, como sin duda sabes, la viuda de nuestro señor, Húrin, hijo de Galdor. No obstante, no se atrevieron a tocarla, porque le tenían miedo, orgullosa y bella como una reina, antes que el dolor la marcara. Bruja la llamaban, y la evitaban. Bruja no significa sino amiga de los elfos en la nueva lengua. Sin embargo, la despojaron de todo.
A menudo ella y su hija habrían pasado hambre si no hubiera sido por la señora Aeryn. Las ayudaba en secreto, se dice, y por eso el palurdo Broda, su marido por necesidad, la golpeaba a menudo. ¿Y todo este largo año y más?, preguntó Túrin. ¿Están muertas o han sido convertidas en esclavas? ¿O han sido atacadas por los orcos? No se sabe de cierto, dijo el viejo, pero se ha ido con su hija, y este tal Broda ha saqueado la casa y se ha apoderado del resto de los bienes. Ni un perro queda siquiera, y los hombres que quedaban fueron convertidos en esclavos, salvo algunos que se han vuelto mendigos, como yo. Yo, Sador el Cojo, la serví muchos años, y al gran amo antes. Una hacha maldita intervino en los bosques hace ya mucho tiempo. De no haber sido así, yacería ahora en el gran túmulo. Bien recuerdo el día en que el hijo de Húrin fue enviado lejos, y cómo lloraba. Y ella, después que el niño se hubo marchado, fue al reino escondido, según dijeron. De pronto el viejo calló y miró a Túrin con aire dubitativo. «Soy viejo y un charlatán», dijo. «No me hagas caso, pero es agradable hablar la vieja lengua con alguien que la habla tan bien como en tiempos pasados. Son duros estos días y es necesario tener cautela. No todos los que hablan la noble lengua tienen noble el corazón». «En verdad», dijo Túrin, «mi corazón está lóbrego, pero si teméis que sea un espía del norte o del este, tienes ahora menos sabiduría que la que tuviste hace mucho, Sador Lavadal». El viejo lo miró boquiabierto. Luego, temblando, habló. «Ven afuera. Hace más frío, pero hay menos peligro. Tú hablas muy alto y yo demasiado para estar en casa de un hombre del este». Cuando los dos hubieron salido al patio, aferró la capa de Túrin. «Hace mucho viviste en esa casa, dices, señor Túrin, hijo de Húrin. ¿Por qué has regresado? Mis ojos se han abierto y mis oídos por fin. Tienes la voz de tu padre, pero solo el joven Túrin me dio siempre ese nombre, Lavadal. No lo hacía con malicia. Éramos amigos felices en esos días. ¿Qué busca él aquí ahora? Pocos somos los que quedamos, y somos viejos e inermes. Más felices son los que yacen en el gran túmulo». «No he venido aquí con pensamientos de batalla», dijo Túrin, «aunque tus palabras los hayan despertado ahora, Lavadal. Pero es necesario esperar. Vine en busca de la señora Morwen y de Nienor. ¿Qué puedes decirme? Y deprisa». «Poco, señor», dijo Sador. «Partieron en secreto. Se rumoreaba que el señor Túrin las había llamado, porque no dudábamos por entonces de que se hubiera vuelto grande, un rey o un señor en algún país del sur. Pero parece que no es así». «No es así», respondió Túrin. «Un señor fui en un país del sur, aunque ahora soy un vagabundo. Pero yo no las llamé». «Entonces no sé qué puedo decirte», replicó Sador. «Pero seguramente la señora Aeryn lo sabrá. No tengo ninguna duda. Ella conocía todos los designios de tu madre». «¿Cómo puedo llegar a ella?» «Eso no lo sé. Le costaría gran pena si se la sorprendiera susurrando a la puerta, con un desdichado vagabundo del pueblo derrotado, si fuera posible hacerle llegar un mensaje.
y un mendigo como tú no podrá acercarse mucho por la sala hasta la mesa encumbrada, antes que los hombres del este lo atrapen y lo echen a golpes, o algo todavía peor. Entonces Túrin gritó encolerizado: ¿No puedo yo andar por la sala de Broda sin que me golpeen? ¡Ven y lo verás! Entró entonces en la sala, echó hacia atrás el capuchón y, arrojando a un lado todo lo que encontró al paso, avanzó a grandes zancadas hacia la mesa a la que estaban sentados el amo de la casa y su esposa y otros señores del este. Enseguida algunos acudieron para atraparlo, pero él los arrojó al suelo y gritó: ¿Nadie gobierna esta casa o es un habitáculo de orcos? ¿Dónde está el amo? Entonces Broda se puso en pie iracundo. Yo gobierno esta casa, dijo, pero antes de que pudiera decir más, dijo Túrin: Entonces no has aprendido la cortesía que había en esta tierra antes que tú llegaras. ¿Se estila ahora que los hombres permitan que los lacayos maltraten a los parientes de sus esposas? Eso soy, y tengo un recado para la señora Aeryn. Me acercaré sin trabas o lo haré a mi manera. Acércate, dijo Broda, y frunció el entrecejo, pero Aeryn palideció. Entonces, con largos pasos, Túrin se acercó a la mesa encumbrada y se mantuvo erguido ante ella, e hizo luego una reverencia. «Perdón, señora Aeryn», dijo, «que irrumpa de este modo ante vos, pero el cometido que tengo es urgente, y con él vengo de lejos. Busco a Morwen, señora de Dor-lómin, y a Nienor, su hija. Pero la casa de Morwen está vacía y ha sido saqueada. ¿Qué podéis decirme?» «Nada», dijo Aeryn con gran temor, porque Broda la vigilaba de cerca. «Nada salvo que se ha ido». «Eso no lo creo», dijo Túrin. Entonces Broda se adelantó de un salto, y una ira de embriaguez le enrojecía la cara. «¡Basta!», gritó. «¿He de oír cómo contradice a mi esposa un mendigo que habla una lengua de siervos? No existe una señora de Dor-lómin. En cuanto a Morwen, era del pueblo de los esclavos, y huyó como una esclava. Haz tú lo mismo y enseguida o te haré colgar de un árbol». Entonces Túrin saltó sobre él y desenvainó la espada negra, y tomó a Broda por los cabellos, y le echó la cabeza hacia atrás. «¡Que nadie se mueva!», dijo, «o esta cabeza abandonará sus hombros. Señora Aeryn, os pediría perdón una vez más si no pensara que este patán no os ha hecho nada más que daño. Pero hablad ahora y no me lo neguéis. ¿No soy acaso Túrin, señor de Dor-lómin? ¿No tengo mando sobre vos?» «Lo tenéis», respondió ella. «¿Quién ha saqueado la casa de Morwen?» «Broda». «¿Cuándo partió ella y hacia dónde?» «Hace 1 año y 3 meses», dijo Aeryn. «El amo Broda y otros venidos del este la oprimían con crueldad. Hace mucho había sido invitada al Reino Escondido, y allí fue por fin, porque por un tiempo las tierras intermedias quedaron libres de mal, gracias a las proezas de la Espada Negra en el sur del país, según se dice. Pero eso ahora ha acabado. Esperaba encontrar allí a su hijo, aguardándola. Pero si vos sois él, me temo que todo ha salido torcido». Entonces Túrin rió con amargura. «¿Torcido? ¿Torcido?», gritó. «Sí, siempre torcido, encorvado como Morgoth». Y repentinamente una cólera negra lo sacudió y se le abrieron los ojos,
y las últimas hebras del hechizo de Glaurung se rompieron al fin, y conoció las mentiras con que había sido engañado. He sido embaucado para que viniera aquí a morir con deshonra, en lugar de terminar con valentía ante las puertas de Nargothrond. Y le pareció oír los gritos de Finduilas en la noche de más allá de la sala. «No seré yo quien muera primero aquí», exclamó, y sujetó a Broda, y con la fuerza de una gran angustia y una ira terrible, lo levantó en alto y lo sacudió como si fuera un perro. «¿Morwen del pueblo de esclavos, has dicho? Tú, hijo de la vileza, ladrón, esclavo de esclavos». Entonces arrojó a Broda de cabeza por sobre su propia mesa, a la cara de un hombre del este que se levantaba para atacarlo. En esa caída el cuello de Broda se quebró, y Túrin saltó detrás de él y mató a 3 más que habían retrocedido, porque no tenían armas. Hubo un tumulto en la sala. Los hombres del este sentados a la mesa habrían atacado a Túrin, pero había allí muchos otros del viejo pueblo de Dor-lómin. Durante mucho tiempo habían sido sirvientes domesticados, pero ahora se ponían de pie con gritos de rebeldía. No tardó en estallar una gran pelea en la sala, y aunque los esclavos solo disponían de cuchillos de mesa y otras cosas semejantes contra las dagas y las espadas, muchos de ambos bandos murieron enseguida, antes que Túrin saltara entre ellos y matara al último de los hombres del este que quedaba en la sala. Entonces descansó, apoyándose contra una columna, y el fuego de la cólera quedó en cenizas. Pero el viejo Sador se arrastró hacia él y lo asió por las rodillas, porque estaba herido de muerte. 3 veces 7 años y más todavía fue mucho tiempo a la espera de esta hora, dijo. Pero ahora vete, vete, señor, vete y no vuelvas. Si no traes contigo fuerzas poderosas, levantarán la tierra contra ti. Muchos han huido de la sala. Vete o tendrás aquí tu fin. Adiós. Y Sador resbaló al suelo y murió. Habla con la verdad de la muerte, dijo Aeryn. Os enterasteis de lo que queríais. Ahora marchaos deprisa. Pero id primero ante Morwen y consoladla. De lo contrario me será difícil perdonaros toda la tempestad que habéis levantado aquí, porque aunque mala era mi vida, me habéis traído la muerte con vuestra violencia. Los hombres del este se vengarán esta noche en todos los que estaban aquí. Precipitadas son vuestras acciones, hijo de Húrin, como si fuerais todavía el niño que conocí en otro tiempo. Y débil corazón es el vuestro, Aeryn, hija de Indor, como lo era cuando os llamaba tía y un perro alborotador os asustó, dijo Túrin. Fuisteis hecha para un mundo más dulce. Pero venid, os llevaré a Morwen. La nieve cubre el país, pero es más espesa todavía sobre mi cabeza, respondió ella. En el desierto moriría tan pronto como con los brutales hombres del este. No podéis componer lo que habéis hecho. Marchaos, quedaros lo empeoraría todo, y Morwen os perdería sin objeto alguno. Marchaos, os lo ruego. Entonces Túrin le hizo una profunda reverencia, y se volvió, y abandonó la sala de Broda, y los rebeldes que aún tenían fuerzas lo siguieron. Huyeron hacia las montañas, porque algunos de entre ellos conocían bien los caminos
y bendijeron la nieve que caía detrás y borraba sus huellas. Así, aunque pronto se organizó la persecución, con muchos hombres y perros y relinchos de caballos, escaparon hacia el sur entre las colinas. Entonces, al mirar atrás, vieron una luz roja a lo lejos en la tierra que acababan de abandonar. «Han pegado fuego a la sala», dijo Turín. «¿Con qué fin?» «¿Han?» «No, señor». «Ah, ella lo ha hecho, según creo», dijo uno de nombre Asgon. «Muchos hombres de armas interpretan mal la paciencia y la quietud. Ella hizo mucho bien entre nosotros, pero a un alto precio. No era débil de corazón, y la paciencia un día se acaba». Ahora bien, algunos de los más resistentes, capaces de soportar el invierno, se quedaron con Turín y lo condujeron por extraños senderos a un refugio en las montañas, una caverna conocida de los proscritos y los vagabundos, y había allí escondidos algunos alimentos. Esperaron dentro de la caverna hasta que cesó la nieve y luego le dieron comida, y lo llevaron a un paso poco transitado que conducía hacia el sur, al valle del Sirion, donde aún no había nieve. En el camino de descenso se separaron. «Adiós, señor de Dorlomin», le dijo Asgon, «pero no nos olvidéis. Ahora seremos hombres perseguidos, y el pueblo de los lobos será más cruel por causa de vuestra venida. Por tanto, marchaos, y no volváis si no traéis fuerzas para liberarnos. Adiós».